Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿CEU superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que es tu copyright listos para sumergirnos en un mundo de intrigas, amores prohibidos y paisajes impresionantes, porque hoy vamos a hablar de un drama turco que sinceramente me tiene completamente enganchada. Estoy hablando de esas series que te hacen olvidar todo a tu alrededor, que te mantienen despierto hasta las tantas y que te dejan pensando en sus personajes duas de SPU copyright S. En este vídeo vamos a explorar juntos un drama campesino turco que estoy segura de que te va a atrapar desde el primer momento. Vamos a analizar su trama, sus personajes, los temas que toca y por supuesto por qué copyright creo que es tan adictivo. Pero antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona, así que estoy segura de que encontraru algo que les guste. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes significan el mundo para mí. Así que vamos a empezar. Hoy quiero hablarles de un drama en particular que me ha conquistado por completo. Se trata de una historia ambientada en un entorno rural, con personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la tradición superíndice 3N y el conflicto entre el pasado y el presente. Lo que realmente me atrapa superíndice 3 de esta serie es su autenticidad. A diferencia de otros dramas turcos glamorosos y urbanos, este nos transporta a un mundo donde las tradiciones aún tienen un peso enorme, donde las relaciones son intensas y donde las decisiones pueden cambiar el destino de toda una familia. La trama se centra en una joven, digamos Elif, que vive en un pequeño más menos pueblo. Elif es una chica fuerte e independiente con sueños más menos de salir adelante y de romper con las limitaciones que le impone su entorno. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, un hombre que forma parte de una familia poderosa y tradicional del pueblo. Este matrimonio forzado es el punto de partida de una serie de eventos que pondrán a prueba la fortaleza de Elif, su capacidad de amar y su determinación superíndice 3N para luchar por su felicidad. Pero no todo es oscuridad en esta historia. También copyright hay espacio para el amor verdadero, la amistad incondicional y la esperanza. Elif encuentra apoyo en personas inesperadas, como un joven profesor que llega al pueblo para modernizar la escuela local y que se convierte en su confidente y aliado. La relación superíndice 3N entre Elif y el profesor es uno de los pilares de la serie, un amor prohibido que florece en medio de la adversidad y que desafía las convenciones sociales del pueblo. Uno de los aspectos que me gusta de este drama es la forma en que explora los temas de la tradición superíndice 3N y la modernidad. Vemos CEU superíndice 3 las costumbres ancestrales chocan con las nuevas ideas, y CEU superíndice 3 los personajes se debaten entre el respeto a sus raíces y el deseo de un futuro mejor. También copyright se abordan temas como la opresión superíndice 3N de la mujer en las zonas rurales, la importancia de la educación superíndice 3N y la lucha por la justicia. Los personajes son otro punto fuerte de la serie. Están muy bien desarrollados y son creíbles con sus virtudes y sus defectos. No hay personajes completamente buenos ni completamente malos, sino personas complejas que toman decisiones difíciles en situaciones extremas. Elif, por ejemplo, es una heroína imperfecta con momentos de duda y de debilidad, pero que siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. Su marido, aunque al principio puede parecer un villano, también copyright tiene sus razones para actuar como lo hace, y a medida que avanza la historia vamos comprendiendo mejor su motivación superíndice 3N. Pero no solo los personajes principales son interesantes. Los personajes secundarios también copyright tienen un papel importante en la trama y contribuyen a enriquecer la historia. La suegra de Elif, por ejemplo, es una mujer poderosa y astuta que representa la tradición superíndice 3N y el poder de la familia. La mejor amiga de Elif, una joven alegre y optimista, le brinda apoyo incondicional y le ayuda a mantener la esperanza. Lo que hace que este drama sea tan adictivo es la combinación superíndice 3N de una trama intrigante, personajes complejos y temas relevantes. ¿Te mantiene al borde del asiento? Pregunto, ¿dónde copyright va a pasar a continuación superíndice 3N y deseando que Elif logre superar todos los obstáculos que se le presentan? Además la ambientación superíndice 3N es espectacular.
Los paisajes rurales de Turquía son impresionantes y la serie los aprovecha al máximo, creando una ATMU superíndice 3 esfera muy rica y evocadora. Otro aspecto que me gustaría destacar es la música. La banda sonora de este drama es preciosa y contribuye a crear la ATMU superíndice 3 esfera adecuada para cada escena. Las melodías son emotivas y evocadoras, y te ayudan a conectar a un mood DS con los personajes y sus emociones. Si es tú DS buscando un drama que te enganche desde el primer momento, que te haga reflexionar sobre la vida y que te transporte a un mundo diferente, te recomiendo que le des una oportunidad a este drama campesino turco. Estoy segura de que no te arrepentirás, DS. Bueno, espero que hayan disfrutado de este recorrido por este drama turco que tanto me ha gustado. Hemos hablado de su trama, sus personajes, los temas que aborda y por qué copyright creo que es tan adictivo. En resumen, se trata de una historia que te atrapa desde el primer momento con personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la tradición superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado ganas de ver esta serie. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Han visto este drama? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Conocen otros dramas turcos ambientados en el campo que me puedan recomendar? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque aunque ya les he dado un panorama general de este drama que me tiene obsesionada, creo que merece una inmersión mucho más profunda. Quiero que realmente entiendan porque considero que es una joya dentro del universo de las series turcas. Así que prepárense para una exploración exhaustiva, con detalles jugosos, análisis de personajes, reflexiones sobre los temas centrales y por supuesto, mis propias teorías sobre lo que hace que este drama sea simplemente irresistible. Para empezar, vamos a hablar del título. Aunque en este vídeo lo he mantenido en secreto para mantener el misterio, el título original, que en español podríamos traducir como El corazón de la tierra o Latidos de la tierra, ya nos da una pista de lo que vamos a encontrar. Una historia enraizada en la tierra, en las tradiciones, en el ritmo lento pero constante de la vida rural. El nombre de la serie en sí mismo es poético y evocador, y se ajusta perfectamente a la atmósfera que se respira a lo largo de los episodios. Ahora adentrémonos en el pueblo donde se desarrolla la historia. No es un simple escenario, es un personaje en sí mismo. Imaginen un lugar rodeado de montañas imponentes, campos dorados bajo el sol abrasador y casas de piedra que parecen susurrar historias ancestrales. La vida aquí se rige por las estaciones, por el trabajo en el campo, por las costumbres transmitidas de generación en generación. Este pueblo, con su belleza agreste y sus secretos ocultos, es un microcosmos de la sociedad turca, donde conviven el respeto por el pasado y la aspiración a un futuro mejor. La serie captura a la perfección la esencia de este lugar, mostrando tanto su lado idílico como sus sombras. A través de las imágenes, los sonidos y los diálogos, nos sumergimos por completo en la vida del pueblo y nos sentimos como si fuéramos uno más de sus habitantes. Profundicemos en Elif, nuestra protagonista. Ella no es la típica heroína de telenovela, sumisa y vulnerable. Elif es una mujer de armas tomar con una determinación inquebrantable. Su vida desde el principio ha estado marcada por las dificultades. Huérfana de madre, criada por una abuela severa, Elif ha aprendido a valerse por sí misma y a luchar por sus sueños. Tiene una inteligencia aguda, una gran sensibilidad y un espíritu rebelde que la impulsa a desafiar las convenciones sociales. Su sueño es estudiar en la ciudad, convertirse en maestra y regresar a su pueblo para educar a las niñas y darles la oportunidad de tener un futuro mejor. Pero sus planes se ven truncados cuando su abuela decide, sin consultarla, que debe casarse con el hijo mayor de la familia más poderosa del pueblo. Este matrimonio forzado es un golpe devastador para Elif, pero no la derrota. En lugar de resignarse a su destino, decide luchar con todas sus fuerzas para recuperar su libertad y hacer realidad sus sueños.
El personaje del marido de Elif, Demir, es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Inicialmente se nos presenta como un hombre frío, autoritario y obsesionado con el poder. Es el heredero de una familia rica y tradicional, acostumbrado a que se haga su voluntad. Ha crecido en un ambiente machista y conservador, donde la mujer es vista como un objeto de posesión y el matrimonio es un contrato de conveniencia. Demir acepta casarse con Elif porque su familia se lo ordena, sin importarle sus sentimientos. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vamos descubriendo que detrás de esa fachada de hombre duro se esconde un alma atormentada. Demir ha sufrido mucho en su vida, ha sido testigo de injusticias y ha tenido que asumir responsabilidades que no le correspondían. Su frialdad es una coraza que ha construido para protegerse del mundo exterior. A medida que conoce a Elif, Demir empieza a cuestionar sus valores y a replantearse su vida. La rebeldía y la inteligencia de Elif lo atraen y lo desconciertan a partes iguales. Poco a poco Demir se enamora de Elif y se da cuenta de que ella es la única persona que puede liberarlo de su propio infierno. La transformación de Demir a lo largo de la serie es uno de los aspectos más interesantes de la trama. Y luego está el profesor Kenan. Kenan. Es el soplo de aire fresco que Elif necesita desesperadamente. Es un joven idealista, apasionado por la educación y comprometido con el progreso social. Llega al pueblo con la intención de modernizar la escuela local y de brindarles a los niños una educación de calidad. Kenan es un hombre sencillo, honesto y con una gran sensibilidad. Desde el primer momento se siente atraído por la inteligencia y la fortaleza de Elif. Se convierte en su confidente, su amigo y su aliado. Juntos luchan contra las injusticias y defienden sus ideales. La relación entre Elif y Kenan es un amor prohibido que florece en medio de la adversidad. Es un amor puro, sincero y desinteresado que desafía las convenciones sociales del pueblo. Su amor es una esperanza para Elif, una luz al final del túnel que la impulsa a seguir adelante. La suegra de Elif, Azize, es un personaje fascinante. Es la matriarca de la familia, una mujer poderosa y astuta que controla todos los aspectos de la vida en el pueblo. Azize es una defensora a ultranza de las tradiciones y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el honor de su familia. Al principio ve a Elif como una amenaza, como una intrusa que intenta desafiar su poder. Sin embargo, a medida que conoce a Elif, Azize empieza a respetarla y a admirarla. Reconoce su inteligencia, su valentía y su determinación. La relación entre Elif y Azize es compleja y ambivalente. Son rivales, pero también se necesitan mutuamente. Azize ve en Elif a la hija que nunca tuvo, a la mujer que podría heredar su poder y perpetuar el legado de su familia. La mejor amiga de Elif, Aisee, es el contrapunto cómico de la serie. Es una joven alegre, optimista y con un gran sentido del humor. Aisee es la confidente y el apoyo incondicional de Elif. Siempre está ahí para animarla, para hacerla reír y para recordarle que no está sola. Aisee representa la esperanza y la alegría en medio de la oscuridad. Su amistad con Elif es un ejemplo de solidaridad femenina y de la importancia de tener personas que nos apoyen en los momentos difíciles. Pero más allá de la trama y los personajes, lo que realmente hace especial a este drama son los temas que aborda. La lucha entre la tradición y la modernidad es uno de los ejes centrales de la historia. Vemos cómo las costumbres ancestrales, como los matrimonios arreglados y el papel sumiso de la mujer, chocan con las nuevas ideas y los deseos de libertad e independencia. La serie plantea interrogantes sobre la validez de estas tradiciones en el mundo actual y sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto por el pasado y la aspiración a un futuro mejor. La opresión de la mujer en las zonas rurales es otro tema importante que se explora en el drama. Vemos cómo las mujeres son sometidas a la voluntad de sus padres y maridos, cómo se les niega la educación y cómo se les impide tomar sus propias decisiones. La serie denuncia esta situación y reivindica el derecho de las mujeres a ser libres, a ser independientes y a tener las mismas oportunidades que los hombres. La importancia de la educación es otro de los temas que se destacan en el drama. La serie muestra cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas y para romper con el círculo de la pobreza y la opresión. El personaje del profesor Kenan es un defensor de la educación y lucha por brindarles a los niños del pueblo una educación de calidad que les permita construir un futuro mejor. La lucha por la justicia es otro tema recurrente en la serie. Vemos cómo Elif y Kenan se enfrentan a la corrupción y a la impunidad que imperan en el pueblo.
Luchan por defender los derechos de los más débiles y por hacer justicia a quienes han sido víctimas de la injusticia. La serie nos recuerda la importancia de no permanecer indiferentes ante la injusticia y de luchar por un mundo más justo y equitativo. Y no podemos olvidar el amor, en todas sus formas. El amor romántico, el amor familiar, el amor a la amistad, el amor a la tierra. El amor es la fuerza que impulsa a los personajes a seguir adelante, a superar los obstáculos y a luchar por sus sueños. El amor es la esperanza en medio de la desesperación, la luz en la oscuridad. La ambientación de la serie es otro de sus puntos fuertes. Los paisajes rurales de Turquía son impresionantes y la serie los aprovecha al máximo. Las montañas, los campos, los ríos, los bosques, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y evocadora. La serie nos transporta a un mundo diferente, a un lugar donde la naturaleza es la protagonista y donde el tiempo parece detenerse. La música también juega un papel importante en la serie. La banda sonora es preciosa y contribuye a crear la atmósfera adecuada para cada escena. Las melodías son emotivas y evocadoras, y nos ayudan a conectar aún más con los personajes y sus emociones. En definitiva, este drama campesino turco es una joya que merece la pena descubrir. Es una historia que te atrapa desde el primer momento con personajes complejos, temas relevantes y una ambientación espectacular. Es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, el amor y la tradición, y que te deja pensando en sus personajes días después de haberla terminado. Así que si estás buscando un drama que te enganche, que te emocione y que te haga pensar, te recomiendo que le des una oportunidad a esta serie. Estoy segura de que no te arrepentirás. Y ahora sí, creo que hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por este drama turco que tanto me ha gustado. Hemos explorado su trama en profundidad, hemos analizado a sus personajes, hemos reflexionado sobre los temas que aborda y hemos descubierto por qué creo que es tan adictivo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado ganas de ver esta serie. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto este drama? ¿Qué les pareció? ¿Conocen otros dramas turcos ambientados en el campo que me puedan recomendar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay tiempo para un buen drama turco.